todo el territorio de la República, Salvador por la Agenda Nacional, ha tenido el placer de contar con la presencia de un amigo que nos viene a ayudar a entender un poco mejor la situación. Bueno, el doctor Armando Armentero. Arquitecto, tenemos que entender los dos, porque la situación no está fácil. No, pero como dice el refrán español, como si fuéramos pocos, parió la abuela, ¿eh? Ajá. Bueno, ahora dice aquí, país registra 3 muertes por difteria. Y yo dije, bueno, pero yo hacía tiempo que no sabía de eso. ¿Verdad que el primer hijo que tuvo Trujillo se murió de difteria? Pero yo pensé que eso ya se había desaparecido, porque eso se controló en los gobiernos anteriores de Trujillo y demás gente con la vacuna, una vacuna muy buena. No, pero cuando Trujillo se suspendieron muchísimas enfermedades. Bueno, ahorita vamos a hablar de otra que se suspendió. Y ya yo lo he dicho en la televisión, pero hablé del primer caso que encontré, pero ya hoy, este fin de semana encontré otro. El Pian, que ha venido de Haití. Que no nos van a hacer caso porque ellos nunca oyen. ¿Quién es ella? El gobierno, las autoridades que tienen que decir que hay caso, porque ahí están con unos argumentos. Vi hoy que están pidiendo que en el hospital Cabral Ibáez, que tú sabes, en Santiago, aparecieron 8 personas de los empleados, creo que la mayor parte son enfermeras, con una tuberculosis que hay gravísima, que ha regresado al país y que es resistente a todos los medicamentos conocidos. A los antibióticos y todo. Todo, tú sabes que la tuberculosis se combate con el ácido paraminosalicílico y otras cosas, pero se ha hecho resistente. Yo incluso tuve, no hace un tiempito, un niñito de 2 o 3 años, hijo de uno dueño de un supermercado, por cierto, o sea, que no era un niño que había pasado hambre ni mucho menos, cogió una tuberculosis de esa, que se la contagió alguien del personal, no sé si era una niñera o alguien, que eran haitianos. Porque esa tuberculosis que hay en Haití, que es resistente a todo eso, que es la que ha estado viniendo, no es fácil. Ayer precisamente regresó a su trabajo un señor que trabaja con una hija mía, que es incluso diácono de la Iglesia Católica, un señor muy serio. Cogió esa tuberculosis tardó 6 meses en recuperarse. Me dijo mi mujer que ella que lo vio, hoy está gordito y está lo más bien. Digo, 6 meses de tratamiento intensivo. Incluso yo le busqué a la doctora Romero Castillo, que fue compañera mía de estudio, y que fue subdirectora del Hospital Santo Socorro, que tú sabes que es el hospital de niños tuberculosos de aquí de la capital. Y que para mí es una de las personas que más saben de tuberculosis en este país. Fuimos compañeros muchos años, tenemos una relación muy buena. Y la llamé y le mandé ese, y ella fue que supervisó para que en 6 meses se curara esa tuberculosis. Pero ahí dice que fue el sábado en San Lorenzo de los Minas, una muerte de un niño. Sí, el sábado pasado. Por difteria. Por difteria. Pero ese no es el primero. Es haitiano, no sé si ahí lo dice. Sí, dice que es haitiano. Los otros 2 que también murieron recientemente de difteria, porque ese es el tercero, también era uno de ellos, había ido haitianos todos, había ido a vacacionar a Haití, había estado allá creo que 40 días, y cuando vino con la enfermedad y también murió, porque esa difteria es una enfermedad de la vía respiratoria alta, forma una membrana que tapa la vía respiratoria y los niños mueren asfixiados. Bueno, entonces, ¿qué se hace con una situación como esta? ¿Usted sabe qué pasa? Hace tiempo que debió de hacerse para todo eso, porque tú sabes que también hay cólera.
Eso lo mantienen en Haití. Hay cólera por todas partes y en cantidad de... Bueno, eso fue lo que primero me alarmó. ¿Por qué? Porque vi que se produjo, creo que la tercera evasión masiva de una prisión haitiana, y entonces el CESFRON anunció un reforzamiento de la frontera. Y digo, ¿y qué reforzamiento se ha hecho con el anuncio de la ONU del cólera en Haití? Porque yo no he visto ninguna reacción, ni he visto que el Ministerio de la Salud haya tomado alguna providencia o haya solicitado al presidente: el presidente, cierre la frontera, que tenemos una crisis de cólera en Haití. Nada. Tuvo que escaparse no sé cuántos presos para que entonces se moviera un poco la cosa en el ámbito del cuidado de la frontera. Bueno, yo no creo que se haya movido mucho tampoco, pero eso es hace tiempo que debió haberse hecho un cordón sanitario a lo largo de toda la frontera y controlar todo el que cruce por ahí. O evitar que cruce a nadie, porque esa es otra. Porque usted puede cerrar la frontera. Porque yo me refiero no solamente a los haitianos, pero ahí está entrando de todo. Fíjate que esos que se han ido a agarrar, que han agarrado últimamente, que iban para Puerto Rico. Hay haitianos, pero hay gente de todas partes. Y sí, acuérdate que el cólera que hay en Haití vino del sureste asiático, y aquí están llegando gente de Pakistán. Vino con las tropas de la MINUSTAH. Exacto. Y la ONU tuvo que admitirlo. No quiso darle una indemnización que le fue reclamada, pero tuvo que admitir que tenían responsabilidad sobre el brote de cólera. Y ahora aparece difteria aquí. Digo yo, bueno, pero nosotros también debemos reclamar, porque en definitiva lo que aparece en Haití aparece aquí. Reclamar. ¿Y cuándo nosotros no hemos reclamado nada a nadie? Bueno, esa es otra. Pero en definitiva, esa muerte por difteria, ¿no te alarma? Bueno, imagínate tú, la primera muerte por difteria con repercusiones políticas, diría yo. Tú conoces el caso, que fue cuando Trujillo había tenido su primera hija, que la gente cree que fue Flor de Oro. Flor de Oro no fue la primera hija de Trujillo, fue la segunda. Trujillo era guardacampestre ahí en el ingenio de Boca Chica. Tenía una novia en San Cristóbal y venía los fines de semana a caballo a San Cristóbal. Y hago esta narración porque eso tiene que ver con otro acontecimiento muy curioso. Pero además hay que decir que a ti te lo contaron. Bueno, sí, pero de muy buena fuente, porque yo conozco la historia bastante al detalle, porque yo tuve que intervenir con cosas político-económicas, sociales de este país que tuvieron que ver con eso. Trujillo llega de regreso, bueno, se había casado con Aminta Ledesma, y si tuviéramos tiempo yo te explicara eso. Yo tengo incluso el acta de matrimonio de Trujillo con Aminta Ledesma. Y yo la tengo. Tú la tienes, ¿verdad? Yo creo que yo mismo te digo. Sí. Bueno, pues Trujillo llegó a San Cristóbal, y cuando llegó a San Cristóbal ese fin de semana se encuentra con que su hija, que creo que se llamaba Asia, estaba gravemente enferma de difteria. En esa época todo el que le daba difteria se moría, igual que ahora en Haití. Y pues nada, él cogió la niña, salió para la capital, porque aquí el único médico que tenía una base científica con lo que hacía, que salvaba alguna vez a los diftericos, era el doctor Pozo. Que tú recuerdas que llegó, comenzó a hacer una clínica que nunca terminó ahí frente a la fortaleza. Bueno, el doctor Pozo sacaba sangre de gente o de niños que hubiesen tenido difteria y se hubiesen podido usar
que algunos se sanan en forma natural, son resistentes más que otras personas, sacaba la sangre, separaba los glóbulos rojos, cogía el suero y se lo inyectaba a lo que tenía. Y ese es un principio válido, científico para la época. Y entonces la inmunidad que le pasaba ayudaba a que algunos se sanaran. Cuando llega al río Jaina, con su niñita enferma, el río está crecido, como está pasando ahora con la lluvia, y él no se atreve a vadear el río a caballo con la niña enferma y de noche y con el río crecido. Entonces decide quedarse del lado de San Cristóbal, digamos, occidental. Sí, en el lado occidental, y hasta la mañana siguiente, se levanta temprano, cruza con la niña y sigue para la capital, llega donde la clínica de Dr. Popo, ya la niña estaba tan enferma que murió. Cuando él regresa con la niña a San Cristóbal, y llega al río Jaina, dicen las historias de la gente de la época, se detuvo ahí con la niña y dijo: el día que yo sea presidente de la República, el primer puente que voy a hacer va a ser este puente, para que nunca más un padre pierda un hijo por falta de un puente en este río. Además, tú te acuerdas del puente original que había ahí, que era de hierro. Sí. Y no hay que decir que el primer puente que hizo cuando fue presidente fue ese. Hay que imaginarse. Un dato curioso que no se sabe, porque sabes que las cosas... No, pues yo no conocía lo de esa hija, ¿no? Sí. Me estoy enterando ahora. Sí, es un dato curioso porque incluso se ve que él ya tenía su perspectiva, y fue mucho tiempo antes incluso de que se enrolara en el ejército o en la policía, lo que fuese, ¿no? Pues la difteria siempre fue una cuestión letal en este país, pero eventualmente se consiguió la vacuna. Ahora la vacuna se pone gratuitamente en el país, gracias a Dios, pero claro, en Haití no se pone vacuna de nada, y entonces están viniendo casos. ¿Cómo es que se viene a morir aquí en el Hospital San Lorenzo de los Minas? Bueno, porque aquí el que vienen a parar todos los niños enfermos, sobre todo si son enfermedades serias, de Haití, porque en Haití no hay nada de nada. ¿Perdón? La vacuna no lo salva, sino que lo protege. No, la vacuna evita que es preventiva. Es preventiva. Y aquí prácticamente a todos los niños se le pone, afortunadamente, porque si no, ya hubiese habido un brote, claro. Siempre hay algunos que quedan sin poner, y el día que haya un contagio, pues también se van a ir. Pero es una cuestión muy curiosa que esté sucediendo esa invasión de enfermedades, porque eso se está convirtiendo ya en una invasión de enfermedades, y que aquí pues no haya alarma sobre eso, y a todos se trata de disimular, porque hace tiempo que debió haberse hecho un llamado para que los que pudieran quedar, o los pobres infelices que no saben esto que yo te estoy diciendo, que no han vacunado por descuido, por las razones que sean sus muchachos, vayan al centro sanitario de Santo Domingo, en todos los hospitales, en los hospitales debería de ponerse en todas las cabeceras, en todas partes, y debería de haber la vacuna. Aquí en la capital a mí me consta que la hay, no sé si la hay en todas partes. Eso sería otra cosa. Que llevamos 3 muertes por difteria desde el año pasado. 2 de las 3 funciones corresponden a los años 2015 y 2016. La de este año pertenecen a una niña y un niño de 3 años de edad que no tenían historia de vacunación. Ambos provenían de Haití. ¿Y en Haití no se vacuna nadie? De inmediato la autoridad dominicana ha tomado medidas profilácticas y vacunaron a médicos y enfermeras que tuvieron contacto con el último de los pequeños, que se murió el sábado en la tarde. Sí, dice aquí que es muy reciente. El boletín registra 2 casos de la enfermedad. Parece que hay un boletín, pero yo no he visto que se haya tomado, en fin, una medida. Esto es una crónica periodística, pero yo no he visto una declaración de la ministra. Como no lo he visto con relación a esa
concesión que se ha hecho de que las parturientas haitianas pueden venir aquí sin ningún problema a parir dominicanos, porque están naciendo en territorio dominicano y de acuerdo con una previsión constitucional que es el ius soli, aunque la madre es indocumentada e ilegal, pues no le corresponde la nacionalidad, pero con este tollo que tenemos, que de eso tendremos que hablar, Bueno, pero tenemos un problema. Nosotros estamos permitiendo que un problema que ya tenemos se agrave, haciendo que sigan naciendo más niños haitianos aquí en la República Dominicana, con derecho entonces a reclamar que nacieron aquí, que son dominicanos. bueno, se ha hablado últimamente de que se construya en el lado haitiano con un dinero que se dice que las Naciones Unidas o alguien va. No, perdóname, que te corría. Dice la prensa que se construyan unos el hospitales presidente de se aquel lado. dirigió al Sí. representante de la Unión Europea y le pidió, perdón, que construyeran hospitales en la línea fronteriza, no del lado haitiano. Yo se los reclamé en el último Yo programa. entendía que era en el lado haitiano. Debía ser ahí. Claro, se sobreentiende. Bueno, pero es que tenemos esa actitud ambivalente con las responsabilidades que hemos contraído con las dolencias y problemas del pueblo haitiano. Y en este caso es una situación que ha venido a recargar lo que hemos agravado, porque a alguien se le ocurrió reconstruir o remodelar 56 hospitales al mismo tiempo. Entonces se ha reducido la capacidad de camas. Entonces ya no alcanzaban antes, porque claro, con la presencia haitiana, bueno, pues, y con la prioridad que le dan a los haitianos, pues los dominicanos no caben en los hospitales, no hay capacidad para los dominicanos. Tenemos una situación, no sé ni cómo calificarlo, pero obviamente no tenemos gobierno. El gobierno nuestro no es dominicano, es un gobierno de la isla. O sea, para mí la fusión está en marcha y la estamos propiciando, y con algunas características preocupantes para mí, que me he puesto a leer algunos textos jurídicos para buscar definiciones, porque yo tuve una conversación telefónica con Juan Miguel Castillo Pantaleón y me dejó más confundido que antes de tener la conversación, porque yo le estaba preguntando si había notado la información de prensa de que la famosa lista de los 55,000 nombres que la Junta Central Electoral publicó en la prensa nacional, que invitaba a que fueran a recoger sus documentaciones como dominicanos, dominicanas, en la oficialía de Estado Civil que le quedara más cercana. Entonces salió una declaración de representantes de la ONU diciendo que habían buscado a esa gente y no los encontraban. Es que no existen. Bueno, ¿qué pasa? Que previamente a esa declaración, ya las autoridades dominicanas habían dicho que tenían ahí una documentación que no habían ido a procurar. Habían ido 13,000 y faltaban 42,000 que no habían ido a recoger su documentación. Eso suma de los 55,000. Sí. Entonces llega la declaración de los representantes de la ONU diciendo: los hemos buscado y no los encontramos. Pero dijeron los 55,000, ¿no? O sea, abarcaron también los que supuestamente habían ido a recoger. Entonces yo me puse, yo que he seguido de cerca, porque yo creo que el único que se leyó esa lista, claro, no me tiré los 55,000, pero sí abrí todas las páginas, y ahí fue donde encontré en la N los natimuertos aquellos, que yo dije, bueno, pues esto tiene que ser una burla o una equivocación grosera
quizás esta lista, en lugar de ser una lista depurada para que vayan a buscar su documentación, es la auditoría que le ordenó la sentencia 168.13, y han detectado estos registros irregulares que han anulado y lo están publicando. Hemos anulado, pero eso no es lo que decía. Los estaban llamando a todos los que están en esta lista, vengan a buscar sus documentos como dominicanos, y además para que ejerzan sus derechos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, elegir y ser elegido y todo lo demás. Entonces yo llamé a Castillo Pantaleón y él me dijo que esa publicación se había hecho conforme a la legislación, o sea que estaba correcto. Y yo, pero nosotros no podemos haberle dado o haber invitado, darle credenciales dominicanos a una persona que tenga un nombre extranjero. Y eso me puso a pensar, digo yo, pero bueno, pero mi nombre es extranjero. Porque para allá vino de Francia, pero nosotros tenemos ya una provincia. A nadie se le ocurre decir que los españoles no somos dominicanos, ni a los Inver tampoco, pero son franceses, son apellidos franceses, pero son nombres que se incorporaron a los apellidos castizos, que fueron los primeros que llegaron los españoles. Claro. Y los nombres de ellos pues se establecieron como referencia encima de la población indígena. Y poco a poco, con la llegada de, tuvimos la dominación francesa, y también tuvimos, aunque fue muy breve, la británica, y todo eso va dejando nombres. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tengamos 2 millones o 3 millones de nacionales extranjeros y que los estemos nacionalizando en paquetes, ¿no? Yo creo que ya eso es otra cosa. Entonces me puse yo a buscar, digo, bueno, dejando constancia de que uno no puede cerrar totalmente la puerta a la incorporación de nombres nuevos que pueden venir de cualquier nacionalidad. Tenemos hasta chinos, ¿no? Porque Tien San es dominicana y nunca se ha quitado el San, y el hermano igual, ¿no? Pero no, aunque tenemos muchos chinos, no tenemos 1 millón de chinos, ni 1 millón de árabes. Entonces me puse a buscar las definiciones en los textos que tengo ahí. Tengo uno que es famoso en los anaqueles de los abogados, que es Capitán, pero ese es del 30, lo que es uno más reciente que también tenía ahí mis anaqueles, que es de una editorial colombiana que es del 1990 y tanto. Y me puse a buscar las definiciones y primero busqué nación y noté un detalle que no pude entonces dirimir en la conversación telefónica con Castillo Pantaleón. Digo, en Estados Unidos, si tú te naturalizas, te hacen ciudadano norteamericano, no te hacen nacional norteamericano. O sea, tú juras allá, levantan la mano y todo eso, pero te hacen ciudadano. Tú sigues siendo dominicano, ciudadano norteamericano, o polaco, ciudadano norteamericano. Pero nosotros no. Nosotros, de acuerdo con la legislación, con la Constitución y con todos los antecedentes de nuestros códigos napoleónicos, cuando naturalizamos damos la nacionalidad. Entonces yo decía, bueno, que yo quería que me confirmaran que esta deficiencia era porque el Código Sajón había sido más previsor y había separado el otorgamiento de la ciudadanía de la nacionalidad. Pero eso no lo he podido dirimir porque no he podido sin conseguir al Castillo Pantaleón para eso. Pero son de las cosas que tenemos por delante, porque en definitiva, desde que Leonel Fernández
ordenó que el censo del 2010 no contara a los haitianos hasta la fecha. Hemos venido produciendo lo que yo llamo el proceso de fusión. A los ojos de nosotros, a la vista de nosotros, y como ha venido poco a poco, pues no hemos sentido el dolor de la fusión, pero se ha estado produciendo. Eso se llama sin prisa pero sin pausa. Nos han estado haciendo la seña de siempre. Comenzamos tarde también, pero tenemos que seguir. Tenemos que hablar. Después yo te voy en otra reunión yo te voy a explicar el por qué yo sé todo eso. Porque no, pero lo podemos hacer ahora, una postdata. Yo fui el que llevó la documentación para anular el matrimonio de Trujillo con Aminta Ledesma a Roma. Yo fui el que lo llevó y lo entregó en Roma. Yo esa parte la conocía por ti mismo. Sí, la que yo no conocía era del primer hijo de Trujillo. Sí. Pero bueno, vamos a completar ahora, quizás podemos hacer 2 minutos. Que tal vez lo pone para allá, Anita. Hasta luego.